ਰਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Me cuentan que tu carrera como contertulio está despegando. No me cuentes dónde vas a estar ni con quién porque no quiero saberlo. Pero Bueno, está a punto de concretarse. Por mí, cuantos con menos mejor, ¿eh? Sí, no crees que, bueno... Eso marca mucho. Sí, marca, depende del programa, claro. Y de quién tengas al lado, sobre Claro. todo, ¿no? ¿Qué tal la semana? Bien, terminando el libro que traigo el lunes, estoy en las correcciones finales. El lunes lo entregas. Sí, y cada vez que miro veo más cosas. Es decir, Borges decía que los libros no se terminan, se abandonan. Yo creo que el mío lo abandonaré mañana o esta noche, y lo entregaré ya mañana. Lo entregarás a la editorial, no a tu madre, que es a quien se No, lo tienes mi que madre entregar. espero que no lo lea. No, tu madre lo va a leer. Sí, lo va a leer, De claro que hecho, lo va a la leer. vamos a entrevistar aquí. Cuando Está preocupada. ¿Alguna imagen de la semana que hayas visto? Sí, acabo de ver una de Haaretz que me ha llamado mucho la atención. Haaretz es el mejor periódico de Israel, que es los seguidores del equipo de fútbol Maccabi con una pancarta, mientras que en toda Europa está habiendo manifestaciones a favor de los refugiados. Su pancarta dice "Refugees not welcome", no bienvenidos. Que lo diga esto un pueblo como el israelí, llama Sí. mucho la atención, ¿no? Sí, sobre todo porque Begin, que fue primer ministro conservador, tan conservador o más que Netanyahu, sí abrió el país a los Boat People, ¿te acuerdas? Aquellos 1.300.000 personas que huyeron de Vietnam y Camboya tras la guerra. ¿Y tú miras hacia Inglaterra y ves solamente a la reina como Juan Tallón? No, estoy viendo más a Jeremy Corbyn y el giro de Y su bicicleta, laborismo. es por la afinidad, ¿no? Sí, bueno, yo lo estoy usando bastante menos que él. Te veo ya. Y él seguro que no la tiene eléctrica. ¿Qué te parece? Bien, no creo que los laboristas ganen unas elecciones con él al frente, pero creo que es muy importante regenerar la política y quizás sea su papel. ¿Arrancamos? Vamos. I've been bad since you left me, but I look good in bad. Yeah, I've been bad since you left me, but I look so good in bad. I was a good girl for so long, and it nearly drove me mad. ¿Quieres empezar por un país que tú conoces muy bien, al que has ido varias veces, nos lo has contado, y que está viviendo algo así como un culebrón político, que es Guatemala, ¿no? Sí, ha habido una gran revolución ciudadana contra el presidente y la vicepresidenta. Ya consiguió tumbar a los dos. La vicepresidenta ya está en la cárcel, tuvo que dejar de ser vicepresidenta, y el presidente lo dejó de ser hace un par de semanas y también está en la cárcel por corrupción. En el caso de Otto Pérez Molina podía haber estado en la cárcel por otras muchas cosas, porque recordemos que hubo una guerra civil entre el 60 y el 96, con más de 200.000 muertos, 40.000 desaparecidos, y Otto Pérez Molina era militar y tuvo un papel en esa guerra. Innumerables acusaciones de fraude, como decías. Sí, y después, bueno, lo interesante es que se ha tumbado a los dos con una presión ciudadana, que es algo inaudito. 15M guatemalteco. Sí, y se han celebrado las elecciones donde había mucha discusión si convenía o no celebrarlas, si antes debería cambiarse la ley electoral, pero claro, el que ha dirigido un poco el cotarro es el presidente de la Corte Suprema, que es un personaje también bastante dudoso. Se ha celebrado la primera vuelta de elecciones y ahora pues vamos a ver qué pasa. Son muy atípicas las elecciones, hay una segunda vuelta ahora, ¿no? Sí, las elecciones, la segunda vuelta será el 25 de octubre, tenemos el ganador, es un cómico que se llama Morales, es un cómico de estos de toda la vida. Pasa, es un personaje que ahora hablaremos con un experto en Guatemala, es un personaje
peculiar porque se dice que detrás de él está la extrema derecha militar, la que asesinó, por ejemplo, a Gerardi, o sea que no parece que sea una alternativa de futuro. Y después la segunda plaza está muy peleada porque el empresario Balizón, que tampoco es un personaje como para poner muchos votos ahí, está muy pocos votos con Sandra Torres, que quizás sería la gran esperanza para Guatemala. En el entorno de Centroamérica, ¿es el país más corrupto, tú crees? No, está Honduras, Salvador, no está la zaga. Son tres países que tienen problemas muy similares de violencia, de maras, de violencia contra las mujeres, de una mala solución de la guerra civil. Es un país con un fuerte componente indígena. Bueno, es un país con muchísimos problemas y es un país precioso, por otra parte, y la gente es muy agradable. Desde Ciudad de Guatemala nos atiende en directo Enrique Naveda, que es periodista y coordinador del medio digital Plaza Pública. Enrique, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Javier. Muy bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Estamos muy bien y te agradecemos mucho que estés levantado a estas horas, porque creo que allí son 8 horas menos. Enrique, cuéntanos quién es Jimmy Morales y qué supone su victoria. Bueno, pues Jimmy Morales es un humorista de 46 años que encabeza el Frente de Convergencia Nacional, un partido fundado en 2008 por exmilitares que pertenecieron, como decía Ramón, a la línea dura del ejército en tiempos de la guerra civil. Como político solo presenta una fracasada candidatura a alcalde en una ciudad dormitorio de la capital en 2011 y su liderazgo en la primera vuelta supone fundamentalmente la victoria del voto a favor de un outsider clásico, ¿no? En medio de quizá la crisis más profunda de la democracia, detonada por los escándalos de corrupción que mencionaba Ramón, él atrajo tanto al votante antipolítico como al votante que temía a otros candidatos, fundamentalmente a Manuel Valdizón. Pero me parece a mí que los votantes lo hayan tomado por la elección antisistema no significa ni mucho menos que lo sea. Ya menciona Ramón también sus vínculos con militares, pero además tiene un discurso muy conservador y nacional catolicista, carece de programa. De hecho ha dicho que lo armará una vez que llegue al gobierno, y se está acercando de una manera muy palpable a la poderosísima patronal que ha gobernado el país durante prácticamente toda la democracia. Y Sandra Torres, a mí lo que más me gusta de ella es el nombre de su partido, Unidad Nacional de la Esperanza. ¿Tú crees que tiene posibilidades de llegar a quedar en la segunda vuelta y tener posibilidades de ganar? No, de hecho está ya casi dentro de la segunda vuelta, falta un 1% de votos por escrutar y ella saca 6.000 votos a Manuel Valdizón. Ha sido así prácticamente toda la semana. Desde el lunes nos despertamos ya con los resultados que están siendo casi definitivos. Ella fue la primera dama del gobierno anterior, del gobierno de Álvaro Colom, y la principal impulsora de los programas sociales, pero eso no debe hacernos tampoco, no debe hacer que nos perdamos, ¿no? Fue un gobierno extraordinariamente corrupto y, entre otras razones, porque su hermana, la hermana de Sandra Torres, era la articuladora de las relaciones con todos los caciques locales que encabezaban las municipalidades. Entonces, la Unidad Nacional de la Esperanza no va a ser, bajo ninguna perspectiva, un transformador del sistema, pero sí es cierto que le puede dar a más estabilidad que Jimmy Morales, que se puede presentar en algún momento como un Fujimori o quizá más claramente como un Serrano Elías, que fue el último presidente que intentó un autogolpe de Estado en el 93, ¿no? Y Enrique, ¿nos puedes poner algún ejemplo que nos haga entender cuál es el nivel actual de corrupción en el país? Creo que hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el caso de La Línea, que es el que lo detonó todo, bueno, habla de una estructura, una red de corrupción, seguramente hay más, encabezada, pues por lo menos por el secretario privado de la vicepresidenta, pero ya las últimas acusaciones son directamente hacia el presidente y la vicepresidenta, que implicaba defraudación y extorsión aduanera. Otra muy reciente también es el caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, presidido por un exmilitar alumno, pupilo de Otto Pérez Molina y por miembros de la élite económica, y que había entregado a una empresa sin ninguna experiencia el manejo de los pacientes renales, el contrato por el manejo de todo eso, y que supuso la muerte, por lo menos en muy pocos meses, en un par de meses en realidad, de, si no recuerdo mal, 25 o 26
pacientes por mal manejo de los instrumentos médicos. Enrique Naveda, que es periodista y coordinador del medio digital Plaza Pública, nos ha atendido en directo desde Guatemala. Enrique, un abrazo fuerte, muchas gracias. Muchas Igualmente, gracias, Enrique. gracias. Hasta luego. Adiós. Fíjate, redes de corrupción, candidatos antisistema, todo esto nos suena a todos, ¿no? Sí, pasa que, bueno, lo que decía mucha gente, que lo que había que haber hecho es purgar primero el sistema, por ejemplo, cambiar la ley electoral. Pero bueno, habrá que seguir atentos. Sí, es curioso cómo en muchos países ya no hace falta tener programa electoral para ganar unas elecciones, ¿no? Y estaba pensando también en Donald Trump, que es el ejemplo de un tipo que no solo no tiene programa, sino que presume de no tenerlo, además. Dice, bueno, cuando llegue, como soy buen empresario, ya veré a ver lo que hago. Y la gente le vota. O en otros sitios que tienes programa y no lo cumples. Bueno, programa. En fin, sabemos que no te seduce mucho ir a misa, además ya lo hace tu madre por ti. Sin embargo, el Papa Francisco sí que te sigue gustando. Sí, yo he rebajado un escalón en mi... ¿no? Sí. Bueno, no nos olvidemos que es la Iglesia, es decir, que son conservadores, que los liberales son simplemente menos conservadores que los conservadores. Pero sí me gusta el tono, y sobre todo hay algo que escuché al cardenal amigo de Sevilla que me gustaba, quizás porque era franciscano o es franciscano, es que es un tipo que maneja la misericordia, maneja ese código, y me parece que es un código que debería estar más presente en el cristianismo. Sí, yo no lo llamo misericordia, lo llamo compasión, que es algo que algunos han perdido, ¿no? Empatía. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, es algo que está a punto de terminar, o casi se ha terminado, ¿no? Pero Bergoglio ha vuelto a dar que hablar. Cuéntanos qué es lo que ha hecho exactamente. Sí, lo que quiere es facilitar la separación, la nulidad canónica, que antes, ahora mismo son dos vueltas, cuesta 800 euros. Bueno, quiere simplificarlo y que sea gratuito. Yo, por ejemplo, me casé por la iglesia, eso no sé si te lo dije. Tu lado oscuro. Sí, mi lado oscuro. Luego intenté... Esto fue, yo pensaba que te habías casado por lo militar. No, me casé en el 83 y me separé en el 90. En el 90. Pero hicimos la nulidad y el divorcio. El divorcio fueron 2 o 3 meses y la nulidad fuimos a un primer plazo, no la dieron, el tribunal derrota, y pedían más dinero, y le dije que se fueran a hacer gárgaras, que ya no haya más dinero. Bueno, pues ahora con esto no solo me tendrían que devolver el dinero, sino con la primera instancia valdría. ¿Y además te podías volver a casar? Sí, pero hay dudas, o por la iglesia que no creo, pero hay dudas porque no parece que todo este intento del Papa sea algo que vaya a plasmarse con tanta facilidad. Es otro paso hacia adelante la Iglesia Católica. Vamos a hablar con el compañero periodista del País, Juan González Bedoya. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Buenos días. ¿Cuánto cuesta una nulidad actualmente? En primer lugar, una eternidad. Y en segundo lugar, bastante dinero. Depende. Las tasas no son muchas. Bueno, en primera instancia en torno a 800 euros, la segunda unos 600, pero los abogados y los procuradores y el papeleo y los viajes y la búsqueda de los testigos y la preparación de todo eso pueden ser pues 10.000 euros a veces, ¿no? Depende de los abogados, porque hay que ir con abogado, ¿no? Entonces, pero sobre todo el problema es la eternidad. Los procesos se pueden prolongar incluso hasta 10 años. Hay casos, el otro día lo denunciaba un monseñor que había sido juez del tribunal en Madrid, Luis Gutiérrez, que había gente que se había ido a diócesis de Gabón o de Canadá o de Estados Unidos a terminar procesos que habían iniciado en Madrid. Escribías esta semana que bueno, una cosa es la intención y otra cosa es la realidad, que pocas diócesis van a renunciar a ese dinero, ¿no? Claro. En primer lugar, porque probablemente no pueden. Quiero decir que si el Papa cree que va a haber una avalancha de peticiones y de nulidad, en España hay 133.000 divorcios al año, el año pasado, pues en 2014. Y sin embargo hubo solamente 488 sentencias en el Tribunal de la Rota de Nulidad. Si el Papa cree que el problema de los divorciados católicos vueltos a casar, que están ahora excluidos de la comunión, se puede resolver a través de facilitar la gratuidad y la agilidad de los procesos de nulidad, entonces habría un atasco enorme en los tribunales, que no tienen medios. El jefe del tribunal tiene que ser sacerdote, cada vez hay menos sacerdotes, los papeleos, los procesos. Bueno, si la justicia española
La justicia ordinaria, penal, civil o mercantil, con apenas 4.000 jueces, está atascada. Imaginemos qué pasa con la justicia eclesiástica, que tiene en torno a unos 60 o 100 jueces, ¿no? Pero entonces, Juan, ¿tú qué crees? ¿Que es una cuestión de imagen, de populismo eclesiástico? Sí, bueno, este Papa nos tiene acostumbrados a las palabras. Es un hombre que cae muy bien con las palabras, pero no cambia la doctrina. Porque claro, aquí es un problema doctrinal. No estamos hablando de disolución. El matrimonio no se puede disolver. Como usted decía, te casas, no te separa nada más que la muerte. Estamos hablando de nulidad. Y en primer lugar, este Papa parece decir que gran parte de esos matrimonios que se han separado a través de un divorcio civil han sido nulos. Y eso no es creíble. Porque ¿cómo se demuestra la nulidad? Nulidad quiere decir que el matrimonio no se celebró. Claro. No que se vaya a anular, no, que no se celebró. Y no se celebró porque fuiste forzado, fuiste amenazado, tu pareja te ocultó que era estéril, tu pareja te ocultó que era impotente, estabas embarazada y por la presión social, o simplemente porque eras tonta o eres tonto y no sabías lo que era el matrimonio. De manera que el matrimonio no valió, o porque el sacerdote no era sacerdote, o en fin, por ese tipo de casos. Ahora se ha introducido el del maltrato, pero cosa que muchos sacerdotes y muchos canonistas discuten, porque tu marido o tu mujer te maltrate no quiere decir que el matrimonio no se haya celebrado y ejecutado y consumado. De manera que los procesos van a tener una insumisión de los tribunales, que por lo demás están muchos de ellos acaparados por gente del Opus o gente muy conservadora. Pero bueno, esto con una buena cuenta corriente se soluciona, ¿no? Bueno, sí, los procesos de la revista del corazón, pero los procesos ordinarios no, porque esos no salen en la prensa. De manera que se dice, pero eres un escéptico, ha quedado claro, sí. Sí. De manera que yo creo que además de la insumisión hay una dificultad de demostrar que ese matrimonio no se ha consumado. Y así que estamos ante una, o que no se ha realizado, estamos ante unas buenas palabras, como en tantas otras ocasiones, que después las iglesias no van a cumplir, o no van a poder cumplir, aparte de que, como es lógico, los obispos son pontífices en sus diócesis. Claro. El Papa es un obispo más, el de Roma, con mucha autoridad, que se lo ha dado la historia, pero que canónicamente no la tiene. De manera que los tribunales seguirán funcionando como hasta ahora, que es de manera muy lenta, de manera muy cara y de manera muy engorrosa. Ojo, los procesos además son muy desagradables. Un proceso de nulidad exige que los testigos digan cosas terribles, como antiguamente, antes de que se aprobara la ley que los obispos llamaron de divorcio express. En los divorcios la gente tenía que decir cosas terribles unos contra otros para que el juez declarara un divorcio. Claro. Yo tuve que llevar como 20 testigos y todos para decir lo mismo. Porque que no se acordaban de tu boda, ¿no? Sí. Juan González Bedoya, que es el experto en cuestiones periodísticas, experto en cuestiones religiosas del país y también periodísticas. Sí. Un abrazo, Juan, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Take care of the one you love. Take care of the one you Estoy por pedirte una foto de la boda y ponerla en internet. No te voy a hacer eso. No, es patético porque parezco otro. Pero eso no es por haberte casado. Parezco mi nieto. Oye, ¿qué es esto que escuchamos? Imani. Ah, es verdad. Te vas hasta el domingo que viene. Disfruta. Bueno, en inglés sería Imani, ¿no? Pero no es de origen... Yo creo que es de origen africano, ¿no? Claro. Pero canta muy bien, la música está muy bien hoy. Además, cuando la dejas rodar, se nota que te gusta. Es que cuando la escoges tú, siempre aceptas. Hasta luego. Venga. En la cadena SER, a vivir que son 2 días. Javier del Pino.